Hola, hola, buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Jaís 104.3 FM en nuestro programa de niños valientes y esforzados. Dios me los bendiga. Gracias, muchas gracias por acompañarnos un miércoles más a este programa. Bienvenidos sean todos ustedes. Reciban un gran saludo, un gran abrazo de la comunidad de Fe Dios es Fiel, de la Iglesia Comunidad de Fe Dios es Fiel, desde Tizayuca, Hidalgo. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos los niños que ya se conectaron. Vamos a orar para pedir la presencia de nuestro Padre Celestial, que sea Él en este lugar y en aquel lugar donde tú te encuentres. Que el Dios Todopoderoso toque tu vida y, y pueda llegar a tu corazón y tú puedas sentirlo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos, maravilloso Dios, en esta tarde, por esta tarde maravillosa, mi Dios, que nos permites estar delante, Señor, de estos medios, mi Dios. Gracias, muchas gracias, Padre, porque eres bueno, porque tu misericordia, Señor, son nuevas cada día, Padre. Gracias, Señor, por tu amor, Señor, por tu hermoso cuidado. Gracias, mi Dios, por tu amor tan grande, Padre Santo, para cada uno de nosotros, Señor. Porque si estamos vivos, Padre, si estamos respirando, mi Dios, es solamente, Señor, por tu misericordia, por tu amor, Padre Santo. Gracias, muchas gracias, Padre. Señor, gracias por este programa, Padre. Bendice, Señor, los medios, Padre. Bendice, Señor, a cada persona que está involucrada, Señor, en estos medios, Padre, que hacen posible, Padre Santo, para poder llevar tu palabra, Señor, hasta los hogares, Padre Santo, donde nosotros no podemos llegar, Padre. Señor, pero tu palabra, Padre, puede llegar, Señor, por medio de estos medios, Señor, y transformar, Señor, y tocar corazones, Padre, porque tu palabra penetra, Señor. Tu palabra es espada, Padre. Tu palabra es poderosa, Padre. Y no importa, Señor, a cuál lugar, Señor, llegue este mensaje, Señor, tocará y transformará vidas, Padre. Gracias, maravilloso Dios, porque eres bueno, Padre. Prepara, Señor, los corazones, Padre. Permite, Padre, que cada una de las personas, mi Dios, que se conecten, Padre, puedan, Señor, sentir tu amor, Señor, puedan sentir tu presencia, Padre, puedan sentir, Señor, que hay un Dios vivo, que hay un Dios todopoderoso, Padre. Señor, toca esos corazones, quebranta esos corazones, Padre. Señor, te pido, maravilloso Dios, que tú bendigas, Señor, la palabra de este día, mi Dios, que sea de bendición, Señor, para cada uno de nosotros, Padre. Y que no solamente, mi Dios, seamos solamente oyentes, Padre, sino que seamos hacedores de tu palabra, Padre, que seamos obedientes, Padre, a lo que tú nos dices, Padre, en tu palabra, Padre. Gracias, maravilloso Dios. Te pido, Padre, que tu Espíritu Santo, Señor, llene este lugar, Padre Santo, y me dé la gracia y la sabiduría, Padre, para poder exponer el tema de esta tarde, Padre. Bendice a cada niño y bendice a cada niña, Padre. Sigue tú trabajando, Señor, en esas vidas preciosas, en esas vidas, Padre Santo, que están, Señor, formándose, Padre Santo, que están creciendo, Padre Santo. Bendice tú esas preciosas vidas, Señor, y guárdalas, Señor, en el hueco de tu preciosa mano, Padre. Que tu palabra, Señor, esté siendo plantada, Señor, en buena tierra, Padre, para que un día, Señor, no muy lejano, Padre, empiece a dar hermosos frutos, Señor. Bendícelos, Señor, y guárdalos, Señor, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesucristo, Señor. Amén. Gracias, maravilloso Dios. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes. Vamos a seguir con nuestras lecciones de que estamos tratando algunas emociones, ¿vale? Estamos aprendiendo a cómo tener control de nuestras emociones
solamente poniéndolas bajo el control de Jesús. Solamente teniendo bajo el control de Jesús nuestras emociones, es como solamente así podremos nosotros poder tener control de ellas, entregándole a Jesús nuestro dominio propio, para que Él pueda ayudarnos a controlar todas esas emociones que a veces nos ganan, ¿verdad? Que a veces no podemos controlar. Y les decía en otras clases anteriores, hay emociones negativas y hay emociones buenas. Y esas emociones negativas son las que tenemos que entregar a Jesús. Son a las que tenemos que rendírselas a Jesús y decirle que nos ayude a controlarlas para que ellas no nos controlen a nosotros. ¿Vale? Vamos a seguir estudiando algunas más de emociones. Y nuestra lección de hoy se llama Nada oculto a los ojos de Dios. De tarea se queda leer la referencia bíblica de 2 de Samuel 11, o sea, capítulo 11 y capítulo 12, y Salmo 51. Y nuestro texto para memorizar en esta tarde y en esta semana es Marcos 4:22. Escucha. Dice, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22, porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Marcos 4:22. Esa es nuestra tarea de esta semana. Recuerden leer su referencia bíblica. Esa es nuestra referencia bíblica en la cual está basada nuestra lección del día de hoy. No olviden leerla, se las recomiendo, están preciosas como toda la palabra de Dios. Y sobre todo el Salmo 51 es una hermosa oración que les encantará. Espero que cumplan con su tarea. ¿Ok? Pues esa es nuestra tarea del día de hoy, queridos niños. Nuestro título de nuestra lección se llama Nada oculto ante los ojos de Dios. Y como les decía al inicio, hoy estudiaremos otra emoción y que es muy común en todas las personas, queridos niños, queridos radioescucha, que cuando la sentimos, ¿qué creen? Pasa a ser en nosotros como una pesada bolsa de ladrillos en nuestra espalda, que a veces pesa cuando la sentimos, cuando está dentro de nosotros esa emoción y no la soltamos y no se la entregamos a Jesús, viene a ser como una pesada bolsa llena de piedras, de ladrillos que llevamos a cuestas en nuestra espalda, queridos niños. ¿Saben cuál es esa emoción? ¿Cuál creen que sea? La culpa, queridos niños. Hoy hablaremos de esa emoción, de ese sentimiento que es muy común en todos nosotros, que cuando la sentimos como un costal detrás de nuestra espalda. Si no la soltamos, si no se la entregamos a Dios, ese sentimiento de culpa nos acompañará en todos lados, a todo lugar, queridos niños, ¿vale? ¿Y qué significa la culpa, queridos niños? Bueno, mira, la culpa es cuando nuestras acciones y nuestras palabras, queridos niños, provocan algún daño o cuando quebrantamos la ley de Dios, cuando quebrantamos alguna palabra de Dios o cuando hacemos algo mal que perjudica a otras personas. Eso es lo que significa la culpa, queridos niños. Y cuando nosotros sentimos esa culpa, queridos niños, y empezamos a sentir remordimiento por aquellas cosas malas que hicimos, por haberle fallado a nuestro Dios, por haber quebrantado algún mandamiento de Dios o la ley de Dios, o cuando hemos mentido o cuando hemos hecho algo muy malo
que ha perjudicado a otras personas, queridos niños. ¿Sabes también qué es lo que nos provoca esta emoción o este sentimiento, queridos niños? Produce tristeza, vergüenza, miedo, estrés. Se producen muchas emociones cuando dentro de nosotros empieza a surgir la culpa por aquello que hicimos mal, queridos niños. Y no solamente sentimos ese sentimiento, la culpa, sino que empezamos a sentir un montón de emociones, un cúmulo de emociones por esa culpa que tenemos en nuestro corazón, llevando a cuestas. Empezamos a sentir vergüenza por lo que hicimos, empezamos a sentir tristeza, miedo por lo que va a pasar o por lo que tendremos que asumir las consecuencias. Empezamos a sentir nerviosismo, estrés, hasta llevarnos al arrepentimiento, ¿vale? Eso es lo que significa la culpa, queridos niños. Y eso es lo que nos provoca la culpa. Nos provoca muchos sentimientos, queridos niños, ¿vale? Y saben, queridos niños, mira, escucha, cuando nacemos no sentimos culpa. Somos unos bebés, en nosotros no hay esa emoción, queridos niños. A medida que vamos creciendo y que vamos aprendiendo a diferenciar lo que está bien de lo que está mal, es cuando entonces empezamos a descubrir esa emoción, la culpa, ese sentimiento. Empezamos a sentirnos culpables de las cosas mal hechas que hacemos. Y entonces nos damos cuenta de que estamos fallando o que hemos causado algún daño a las personas que nos rodean, queridos niños. Puede ser a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, a nuestros compañeros, a los hermanos de la iglesia, inclusive a nosotros mismos, queridos niños. ¿Vale? Es un sentimiento que se va desarrollando, que conforme vamos creciendo y vamos nosotros, eh, vamos diferenciando entre lo bueno y lo malo, entonces, cuando ya sabemos lo que es malo, queridos niños, y lo que es bueno, entonces empieza a surgir la culpa o el sentimiento de la culpa en nosotros. Cuando empezamos a obrar mal, cuando hacemos daño, cuando nos portamos mal con nuestros padres o cuando inclusive culpamos a nuestros hermanos por algo que hicimos mal y que sabemos que nosotros fuimos los que hicimos el daño o que hicimos la travesura. Y a veces le echamos la culpa a nuestros hermanos o en las escuelas, cuando hacemos algo malo y le echamos la culpa a los muchachos, a los amigos. Y hasta nosotros mismos, queridos niños, a veces hacemos cosas o nos lastimamos, nos hacemos daños y a veces cuando nos lastimamos sentimos culpa por haber lastimado nuestros cuerpos, por haber lastimado nuestra autoestima, todas esas cosas, querido niño. Pero, ¿sabes? También la culpa cumple una función muy importante. ¿Sabes por qué? Porque también la culpa nos enseña y nos enseña y aprendemos de ella. Aprendemos de nuestros errores, ¿vale? Y además nos enseña a crecer como personas y nos lleva a pedir perdón, a arrepentirnos y a solucionar el problema cuando hemos hecho algo muy mal a otros, queridos niños. A veces la culpa es buena porque esa culpa nos enseña a crecer, nos enseña a entender que estamos haciendo mal y que es necesario pedir perdón, que es necesario remendar, acomodar esos errores. Y además, crecemos como personas, queridos niños, cuando verdaderamente la culpa nos lleva a eso. Es tanta la culpa, es tanto el arrepentimiento, la vergüenza que a veces sentimos que acabamos pidiendo perdón, porque ya no la aguantamos. Como les decía al inicio,
a veces llevamos esa culpa en la espalda como un saco de piedras. Y entre más la dejamos, y a veces hacemos otra cosa para cubrir esa culpa y luego otra, pues vamos echándole más piedras a la culpa, a ese costal. Y va pesándonos más la culpa hasta que definitivamente ya no podemos ni hasta dormir por sentir el remordimiento, la vergüenza, y esa culpa nos lleva también a pedir perdón, nos lleva a ponernos a cuentas con Dios y decirle, Señor, perdóname, pequé contra ti, perdóname, me porté mal, perdóname, Señor, te fallé. Y nos lleva al arrepentimiento, pero debe de ser un arrepentimiento, queridos niños, querido radio escucha, un arrepentimiento sincero, porque a veces pedimos perdón o nos arrepentimos y apenas nos arrepentimos y a los 2 días ya estamos haciendo lo mismo. Estamos cometiendo las mismas faltas. Estamos dañando a las personas con lo mismo otra vez. Pero debe de ser un arrepentimiento genuino, un arrepentimiento sincero, para que verdaderamente nuestro Padre Celestial nos perdone, queridos niños. Y a su vez, también pedir perdón a las personas que hemos ofendido, que hemos hecho daño con nuestro comportamiento, con nuestros hechos, con nuestras palabras. Debemos también pedir perdón. ¿Para qué? Para liberarnos de la culpa y vivir tranquilos, queridos niños, porque cuando te liberas de la culpa, es como si ese costal que llevábamos a cuestas se nos cae de repente, se desata de nuestra espalda y sentimos una ligereza en nuestro cuerpo y podemos caminar con más ligereza, queridos niños, ¿vale? A veces es buena la culpa porque nos lleva al arrepentimiento, pero a veces también, queridos niños, la culpa cuando es muy grande también puede ser muy mala para nosotros, a veces puede perjudicarnos. Si no dejamos la culpa a los pies de Jesús y vamos a pedir perdón y nos ponemos a cuenta y hacemos que la otra persona nos perdone por lo que hicimos. Pero a veces cuando no la dejamos, queridos niños, esa misma culpa nos hace cometer error tras error, error tras error, y entonces vamos añadiendo a nuestra bolsa o a nuestro costal que llevamos a las espaldas una piedra más, otra piedra más, y va creciendo la culpa, y va creciendo el peso de ese costal que llevamos a cuesta. Y cada vez va haciendo más daño para nosotros, queridos niños. ¿Y saben? Hoy vamos a aprender cómo es la culpa, cómo se siente la culpa y cómo podemos liberarnos de ella. Y sabes, hoy hablaremos de un personaje que fue muy importante en la historia de Israel y que hizo algo muy malo y se sintió muy culpable. Veamos si adivinan el nombre del personaje, queridos niños, con los siguientes emojis. A ver si en casita pueden adivinar de qué personaje vamos a hablar, ¿vale? Pongan mucha atención. En primer lugar tenemos el primer emoji, que es un báculo. ¿Saben lo que es un báculo? Un báculo es los que usan los que cuidan las ovejitas, los que arrean las ovejitas, ¿vale? Nuestro segundo emoji es una ovejita, queridos niños. Y el tercer emoji es una arpa, ese instrumento que suena maravilloso. Y también nuestro cuarto emoji es una corona. ¿Alguien adivinó qué personaje es el que vamos a ver hoy? El rey David. Si dijeron el rey David, los felicito.
Precisamente hoy vamos a hablar del rey David. Ese es el personaje de nuestra historia del día de hoy y que de ese personaje vamos a aprender algo maravilloso, algo sobre la culpa, ¿vale? Y bueno, la historia se encuentra en Segunda de Samuel 11 y 12, que son los capítulos que ustedes van a leer en casita. Por eso es importante que lean sus capítulos, queridos niños, para que terminen de entender la lección o su discipulado mucho mejor, ¿vale? Entonces, no olviden leer sus capítulos. Pues ahí se encuentra la historia de la cual habla nuestro personaje. Y bueno, ahora sí, pongan mucha atención para que escuchen la historia, queridos niños. Y bueno, David había aprendido, queridos niños, a confiar en Dios. Y antes de ser ungido como rey, cuando era un simple pastor de ovejas, él ya había sido testigo del gran poder de Dios, queridos niños. Porque al enfrentarse delante de osos o leones para salvar a sus ovejitas, Jehová lo había librado del peligro y había librado sus batallas. David sabía que confiando en Dios, él siempre libraría sus batallas. Y por supuesto que él lo sabía muy bien, tanto que pudo también vencer con la ayuda de Dios al gigante Goliat. ¿Se acuerdan de esa maravillosa historia también del gigante Goliat y David? Bueno, pues déjenme decirles que David, aún así, no fue perfecto, queridos niños. David era un hombre que amaba a Dios, confiaba en Dios, tenía comunión con Dios, pero, ¿saben? No fue perfecto. Cometió errores y tomó malas decisiones como cualquiera de nosotros, queridos niños. Por eso les he dicho que los personajes que vienen en la palabra de Dios no fueron meramente súper santos y que no tenían ninguna falla. Por supuesto que no, queridos niños. Todos estos personajes de la Biblia son personas como tú y como yo, queridos niños, que tuvieron fallas en el camino, caminando el camino de Dios. Pero cuando se arrepentían delante de Jehová, con un corazón sincero, con un arrepentimiento genuino, Jehová los perdonaba, queridos niños, y podían ser usados en las manos de Dios, porque ellos permitían que Dios manejara sus vidas conforme a la voluntad de Dios. Eran hombres como tú y como yo. No eran hombres de otro planeta o súper santos. Por supuesto que no, queridos niños. Tenían fallas y cometían errores como tú y como yo. ¿Vale? Y esto sucedió con David. ¿Vale? David era un hombre que desde pequeño amaba a Dios, confiaba en Dios, tenía comunión con Dios, pero no fue perfecto, queridos niños, porque también cometió errores y tomó malas decisiones, como tú y como yo, queridos niños, querido Radio Escucha. Y la más conocida fue en donde involucró a la esposa de un siervo de él, que se llamaba Urías Eteo. Y bueno, esto sucedió en una primavera. Era en el tiempo donde estábamos, bueno, estaban en la estación de que era primavera. Cuando era primavera en ese tiempo, iban a pelear en ese tiempo los soldados. David había mandado a sus soldados a pelear contra el rey Amón. Rey David
el rey David había enviado en esa primavera a la guerra a Joab y a sus soldados, y él se quedó en Jerusalén. Y estando ya solo en Jerusalén, salió a su balcón, queridos niños. El rey David salió a su balcón y una noche, mientras caminaba por el palacio y mirando hacia afuera, hacia otra casa que estaba enfrente de su palacio, miró una hermosa mujer que estaba ahí parada. Y en lugar de alejarse y de olvidarse de esa mujer, queridos niños, empezó a pensar y a pensar en esa mujer. Y en vez de David ponerse en comunión con Dios y pedirle que le quitara esos pensamientos de su cabeza, David pensaba más en esa mujer. Y una vez investigó con uno de sus siervos y le dijo, ¿quién es esa mujer? Y el siervo le dijo, es Betsabé, la esposa de Urías, el heteo. David quería conocer a esa mujer e investigó quién era. No se quedó con la duda. Esa mujer rondaba en sus pensamientos, queridos niños, hasta que llegó el punto de investigar quién era esa mujer. Y lo hizo con uno de sus siervos, preguntándole, ¿quién era esa mujer? Y el siervo le dice, es Betsabé, querido rey, la esposa de su siervo Urías el heteo. Y no solamente hizo eso el rey. ¿Saben qué hizo el rey, queridos niños? Envió a su siervo a buscarla y la trajo al palacio. ¿Y sabes? David cometió un pecado muy, muy grande, queridos niños. Durmió con la esposa de Urías el heteo y la trató como su esposa. Y luego la mandó otra vez a su casa. Pasó el tiempo y ¿qué creen? Betsabé. Pasó el tiempo y Betsabé descubrió que estaba embarazada. Y ella envió un mensajero a David para hacerle saber que iba a tener un hijo de él. ¿Y qué creen, queridos niños? El pecado de David iba a causar muchísimos problemas, queridos niños. Muchísimos problemas. ¿Se dieron cuenta con qué empezó, queridos niños? Solamente mirando por la ventana a esa mujer. Y luego pensó y pensó y pensó en esa mujer y probablemente continuamente salía a su balcón para ver si veía otra vez a esa mujer. Hasta que después investigó y ya que después investigó, mandó a traerla a su palacio. Y después la trató como si fuese su esposa. Después la mandó nuevamente a su casa, como si nada. Y pasando el tiempo, Betsabé se da cuenta, está embarazada. E inmediatamente manda un mensajero con el rey David diciéndole que va a tener un hijo de él. Y David se siente culpable desde ese momento. Empieza a sentir culpa, queridos niños. ¿Qué es lo que empieza a hacer David? Empieza a idear un plan para que pareciera que el esposo de Betsabé, Urías, era el padre de ese niño y no él. Él quería tapar su pecado, queridos niños, y empieza a idear un plan
para hacer sentir, ¿verdad?, que el esposo era el papá de ese bebé que esperaba Betsabé. Cuando él se entera de lo que le manda a decir Betsabé, se pone nervioso, porque ¿cómo iba él a cubrir ese pecado? ¿Cómo le iba a hacer? Entonces, ¿qué pasa, queridos niños? Él intenta ocultar su pecado y lo primero que hace es mandar a traer Urías de la batalla. El esposo se encontraba, queridos niños, en la batalla. Él andaba peleando. Andaba entre los soldados peleando, queridos niños. Y mientras su siervo estaba peleando, el rey David había tomado a su mujer como si fuese su esposa. No tuvo respeto este rey por la esposa de su siervo que estaba peleando en la batalla, queridos niños. Y todavía quería cubrir su culpa, quería cubrir su pecado. ¿Y qué es lo que hace, queridos niños? Manda a traer a Urías de la batalla. Manda y le dice, tráiganme a Urías. Dígale que regrese a casa. Y entonces Urías regresa al palacio y le dice al rey, me mandó a llamar, rey. Y le dice el rey, mira, vete a tu casa, descansa. Probablemente le ha de haber dicho, has de estar cansado de la batalla, vete a unos días a descansar a tu casa. Y le dice, pero rey, ¿cómo? Si estamos en batalla, ¿no? ¿Cómo, rey? Y le dice, vete a descansar, vete a dormir, vete a tu casa, disfruta a tu mujer, ve a comer, descansa. Córrele, vete a comer. Y entonces sale del palacio Urías. Pero, ¿sabes? Urías era un hombre muy fiel a su rey, queridos niños. Y era un siervo leal y fiel a su rey. Y pensando esto, el rey, que Urías iba a ir a su casa, se queda él tranquilo en su palacio. Pensando ya, mandé a Urías a que descansara y pues va a estar con su esposa ahí unos días. Pero Urías, siendo un hombre leal y fiel a su rey, en lugar de irse a su casa, ¿qué creen? Urías duerme a la puerta del palacio del rey. No se va a la casa, queridos niños. Él se siente comprometido en cuidar a su rey. Era un siervo leal. Y él sabía que estaban en batalla y que todos los hombres andaban en batalla. ¿Y cómo iba él irse a estar allá con su familia, sabiendo que el rey estaba por acá solo? Él sentía obligado a cuidar a su rey. Y entonces se sale del palacio y a lo mejor estuvo ahí dando vueltas y llegando la noche, no se fue a dormir a su casa. Se duerme a la puerta del palacio del rey. Y entonces los siervos de David vieron que Urías no se había ido a su casa. Y entonces van y le dicen a David, rey, Urías no se fue a su casa a dormir, se quedó a dormir fuera del palacio. Y entonces David manda a traer a Urías y le pregunta a Urías, ¿por qué no te fuiste a tu casa? ¿No te mandé que te fueras a tu casa a dormir, a disfrutar de tu esposa y que descansaras y que fueras a comer? ¿Por qué no te fuiste? Y entonces Urías le contesta al rey, oh rey, ¿no puedo ir a mi casa a ir a comer y a disfrutar a mi esposa y a beber? ¿Tampoco puedo estar con mi esposa, querido rey, mientras Joab y tus soldados están en el campo de batalla? No puedo irme.
Oh rey, no me siento a gusto pensando que Joab y tus soldados están en el campo de batalla mientras yo estoy disfrutando en mi casa, descansando en mi casa. No se me hace correcto, rey. Y entonces se sale Urías del palacio y David se queda pensando en otra idea más, en cómo hacer que Urías fuera a su casa para comprometerlo a que él fuera el hijo de ese bebé que él había concebido. Y entonces se queda pensando, ¿cómo le haré? ¿Cómo le haré? Y entonces manda a llamar otra vez a Urías y lo invita a comer y le invita a beber. Y empiezan a beber vino de uva hasta que Urías quedó totalmente borracho. David esperaba que ya estando borracho Urías se fuera con su esposa esa noche y entonces cubriría su pecado. Pero ¿qué creen, queridos niños? Urías salió otra vez del palacio y no se fue a su casa, queridos niños, sino que se acostó cerca de la casa del rey y no se fue a su casa. Por la mañana, David se entera de que otra vez Urías no fue a dormir a su casa, sino que se había quedado toda la noche cerca de su casa durmiendo. Y entonces David piensa otra cosa y se desespera porque dice, este hombre no se va a ir a dormir. Este hombre no va a ir a su casa, es un necio. No quiere irse a su casa. Y entonces empieza otra idea en su cabecita, pero mucho más fea que las otras, queridas niñas. Manda a llamar a Urías y le dice, ¿sabes qué? Regrésate a la batalla. No quisiste ir a descansar a tu casa, no fuiste a disfrutar a tu esposa, no quisiste descansar, pues vete nuevamente a la batalla. Pero antes de que te vayas, toma esta carta y se la das a Joab cuando llegue. Cuando llegues, se la das. ¿Sabes, querido niño, querido radio escucha? David, antes de mandar a Urías otra vez a la batalla, redactó una carta para Joab y se la dio cerrada y sellada. Y como vio que este siervo leal y fiel no se iba a su casa, entonces tomó una medida más drástica, queridos niños. Lo manda otra vez a la batalla. Lo manda nuevamente a la batalla y lo manda con esa carta que había redactado para Joab. ¿Y saben qué decía esa carta, queridos niños? Cuando llega Urías a la batalla nuevamente a formarse en las filas con los soldados, antes de formarse le da la carta a Joab y entonces Joab abre la carta, queridos niños, y la carta decía lo siguiente: pongan a Urías al frente de la batalla, donde la lucha sea más dura, y luego déjenlo solo para que lo hieran y lo maten. Eso era lo que decía la carta, queridos niños. Pongan a Urías al frente de la batalla, en lo más recio de la batalla, para que sea herido y muera. ¿Y saben? Joab obedeció las indicaciones de su rey y Urías, el soldado leal, muere en el campo de batalla. Y Joab manda decirle al rey, tu siervo Urías ha muerto. ¿Se imaginan qué pesada estaría la bolsa de ladrillos que David había elegido cargar, queridos niños?
Esa culpa que él tenía de haberse fijado en la mujer de su siervo, lo estaba haciendo cometer tonterías tras tonterías y cometer pecado tras pecado. Y lo más horrible que cometió fue que mataran a Urias. Y él pensaba que con eso se acabaría el problema y su pecado quedaría escondido. ¿Cómo ven, queridos niños? Para David parecía que cada decisión que tomaba solo agregaba más ladrillos a la bolsa y la culpa crecía más y más y más porque ya hizo una cosa, hizo otra cosa y no salió. Y entonces los hombres de Amón salieron y lucharon contra Israel y algunos de los soldados murieron y Urías también murió. Entonces Joab envía un mensajero al rey diciéndole, tu siervo Urías, el Eteo, ha muerto. Cuando Betsabé sabe que su esposo Urías había muerto, ella lloró por su esposo y le hizo luto. Pero una vez acabado el luto, queridos niños, David manda por ella para que la lleven al palacio y la toma como su mujer y la hace su esposa. Y ahí en el palacio, ella da a luz a un hijo varón de David. Pero ¿qué crees, querido niño? David había pecado con todo esto que había hecho. Y sabes, Dios estaba disgustado con David por lo que había hecho, queridos niños. Y entonces Dios envía a un profeta llamado Natán para confrontar a David y le contó a David una historia. David pensaba que dando muerte a Urías, su pecado iba a quedar oculto y que nadie se iba a enterar del problema. Él dijo, ya acabé con este problemita, me lo quité de encima y ya, a vivir en paz con mi nueva mujer. Manda a traer a Betsabé al palacio, se casa con Betsabé y tienen al hijo ahí en el palacio y él piensa que todo está muy bien. Pero a David se le había olvidado que ante los ojos de Dios nada, absolutamente, hay oculto. ¿Se acuerdan cómo dice nuestro texto que vamos a aprender, queridos niños? ¿Qué dice nuestro texto? Que nada hay oculto, nada hay oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz, queridos niños. Ante los ojos de Jehová, nada hay oculto, queridos niños. Ante los ojos de Dios, todo está descubierto. No podemos escondernos, queridos niños. No podemos escondernos. Cuando hacemos algo malo, cuando perjudicamos a alguien o hacemos algo que no queremos que nos vean y nos escondemos, te esconderás de las personas, te esconderás de tus padres, te esconderás de tu esposa, te esconderás de tu esposo, te esconderás de tu familiar, de tu hermano, pero no te podrás esconder de Dios. Y así como David, que quiso ocultar su pecado, pensando que nadie se iba a enterar, Dios nos sacó a la luz, queridos niños.
¿Para qué esperar que Dios nos saque a la luz nuestros trapitos si podemos ir en nuestra intimidad, en nuestro cuarto? Ahí, como dice la palabra, entra a tu aposento, cierra la puerta y tu Padre que está en lo secreto te escuchará. Si podemos confesarle la culpa a nuestro Padre Celestial, ahí en nuestro cuarto, y podemos clamar perdón, podemos clamar misericordia por aquello que hicimos, por aquello que nos hace sentir culpables. Pero cuando no lo hacemos, queridos niños, la culpa crece más y más, y cometemos error tras error como David. Y entonces Dios se cansa de esperar a que tomes la iniciativa y pidas perdón y te arrepientas. Y entonces Dios hace que aquello que tú aparentemente lo tienes tan oculto, Dios lo saca a la luz, queridos niños, así como le pasó a nuestro personaje del día de hoy, queridos niños. David se le había olvidado que los ojos de Dios estaban en todos lados y que para Dios no hay nada oculto. Él había pecado contra Dios y Dios estaba disgustado con David. Y entonces Dios manda a un profeta llamado Natán para confrontar su pecado. Y cuando está ahí delante de David, el profeta le empieza a contar una historia, queridos niños, y le dice, David, rey David, voy a contarle una historia. Y David lo escucha con mucha atención, queridos niños. Y el profeta empieza a contar esta historia. Le dice, había dos hombres en una ciudad. Uno era rico y el otro era pobre. El rico tenía muchas manadas y rebaños de ovejas, pero el hombre pobre no tenía más que solo un corderito que había comprado con mucho trabajo y lo había criado. Y este corderito ya había crecido con él y con sus hijos juntamente, y lo amaban tanto, tanto, que era como parte de su familia. Así que, en una ocasión, un viajero vino a visitar a este hombre rico, y este hombre rico preparó una comida para este hombre. Pero el hombre rico no quiso tomar ningún corderito de sus rebaños, sino que tomó el corderito amado del hombre pobre y lo cocinó para el viajero. Cuando David escuchó esta historia, se enojó muchísimo, queridos niños, queridos radio escucha, y le dijo al profeta Natán, por cuanto vive el Eterno, que el hombre que hizo esto es digno de muerte, y además debe de pagarle a ese hombre con 4 corderos más, porque hizo esta cosa tan terrible y no tuvo piedad de este pobre hombre. Cuando el profeta Natán escucha decir esto a David, el profeta Natán le dice a David, David, tú eres ese hombre, tú eres ese hombre. Y así ha dicho el Eterno, yo te ungí, rey, por sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de Saúl. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te di mucho más, y tuviste por poco mi mandamiento, y pecaste ante mis ojos. David pensó que su pecado ya estaba oculto, pero no. Dios lo sacó a la luz, queridos niños, y lo confrontó. Confrontó su pecado y la culpa de este hombre. Y cuando Natán le responde, ese hombre eres tú,
¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? Pues el eterno Dios me ha mandado a decirte lo siguiente. Yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl y te di la casa de Saúl y además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te di mucho más y tuviste poco mi mandamiento y pecaste ante mis ojos. Hiciste que Urías fuera asesinado y has tomado a su esposa para que sea tu mujer. Por lo tanto, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado. Palabra de Jehová. Eso fue lo que el profeta Natán le dijo a David. Era palabra de Jehová. Recuerden que los profetas eran la voz de Dios. Dios hablaba con ese profeta y el profeta llevaba el mensaje de Jehová al hombre que fuera indicado para tal palabra. Y en este momento esa palabra era para David. Y entonces David, en ese momento, se da cuenta de lo que había hecho y sintió una gran culpa el haberle fallado al Dios Todopoderoso. Él pensaba que nadie lo descubriría, pero Dios, no se le puede ocultar ni esconder nada, mandó a su profeta Natán para hacerle ver a David lo terrible de su pecado. Y allí, David, con mucho dolor, confiesa su pecado y aunque tuvo que sufrir mucho al descubrir que había pecado contra Jehová, él inmediatamente delante del profeta Natán se humilla ante el Dios Todopoderoso y reconoce su pecado, reconoce que falló a Dios, reconoce que pecó ante Jehová, reconoce que le falló a su Dios Todopoderoso y se humilla, queridos niños. Pero aún así, tuvo que sufrir las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Saben qué pasó? Murió el niño que tuvo con Betsabé, el primero, porque después de que se arrepintió, se humilló delante de Dios. Después, Dios le dio otro hijo con Betsabé. Pero el primer hijo que fue concebido en pecado, murió, queridos niños. Recuerden que nuestras malas decisiones siempre tendrán consecuencias. David había tomado decisiones malas, incorrectas, y esas decisiones tuvieron sus consecuencias. Dios lo perdonó, pero su pecado tuvo consecuencias y tuvo que pagar las consecuencias. ¿Vale? Y entonces, cuando David se arrepiente de sus malas decisiones, él pudo sentir el perdón de Dios, pues se arrepintió sinceramente ante Dios y Dios limpió su culpa, queridos niños. ¿Vale? El salmo que les dejé leer, queridos niños, es el 51. Ahí es donde está toda la oración que David hizo cuando se arrepintió de su pecado. El rey David no pudo poner excusas. Cuando el profeta Natán lo confrontó y le dijo, tú eres ese hombre, David ya no pudo poner excusa y decir, no, es que yo no soy, no, ¿de qué me acusan? No, él se quedó sin excusas, queridos niños. E inmediatamente
cayó de rodillas, se humilló ante el Señor y empezó a orar a Dios. Y él decía con un corazón arrepentido: quita mi pecado, Señor. Límpiame con hisopo. Crea en mí, oh Dios, un corazón puro. Renueva un espíritu firme dentro de mí. Ten piedad de mí, oh Dios mío, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado están siempre delante de mí. Esconde tu rostro de mis pecados, borra mis maldades y crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Esa es parte de la oración que hizo David delante de Dios. Y Dios lo perdonó, queridos niños. David había comprendido que había pecado contra Dios y ahí mismo con mucho dolor se arrepintió y confesó su pecado ante Dios. Y Dios vio la sinceridad de su corazón y de su arrepentimiento y lo perdonó. Y por fin, David se liberó realmente de la culpa, queridos niños. ¿Saben? Nosotros también necesitamos de ese mismo perdón que fue ofrecido para David, porque tú y yo también nos equivocamos, queridos niños, querido Radio Escucha, y a veces hacemos cosas muy malas y a veces sufrimos por la culpa de haber decepcionado a las personas que creemos y sobre todo de haber decepcionado a nuestro Dios. Recuerda que la culpa puede convertirse en un problema, el cual nos impedirá disfrutar la vida. Mientras tengamos culpa nosotros, queridos niños, no vamos a poder disfrutar la vida porque siempre vamos a estar pensando en esa circunstancia que nos hace sentir culpa. Pero cuando recibimos el perdón de nuestro pecado, se alivia nuestra culpa y entonces podemos disfrutar de la vida. Y hoy, querido niño, querido Radio Escucha, si sientes culpa por algo que hiciste, arrepiéntete sinceramente ante Dios y de verdad, Él te perdonará. Pero claro, si ve que verdaderamente tu arrepentimiento es con un corazón sincero y un arrepentimiento genuino, Dios te perdonará, queridos niños. Y si es así, ve y pide perdón. Si en algo ofendiste a alguien, ve y pide perdón. Y libérate de la culpa, querido niño, querido Radio Escucha, como lo hizo David. Hoy tenemos también esa oportunidad, queridos niños, de poder liberarnos de aquellas culpas que aún estamos cargando. Podemos entregarle todo a nuestro Dios y confesar nuestro pecado, confesar nuestro arrepentimiento, confesar aquello que hicimos mal, confesar aquello con lo cual nosotros ofendimos a nuestros padres, ofendimos a nuestros hermanos, ofendimos al amigo, ofendimos a cualquier persona y pidámosle perdón a Dios por aquello que hayamos hecho mal y que sentimos culpa por aquello. Porque mientras tengas esa culpa cargándola, no vas a poder vivir tranquilo. Aunque David había mandado a matar a Urías, esa culpa lo iba a seguir por todos lados. Pero Dios ya estaba indignado. Dios ya no soportó lo que estaba haciendo David. Llegó llegó hasta lo más horrible de matar a una persona. Y ahí Dios ya se indignó y tuvo que confrontarlo, tuvo que sacar a luz su pecado que según David ya lo había ocultado. ¿Vale? Pues volvamos a Dios, queridos niños, querido Radio Escucha, y liberémonos de cualquier culpa. Hagamos lo que hizo David.
Arrodillémonos delante del Dios Todopoderoso. Humillémonos. Pidámosle perdón, que tenga piedad de nosotros. Reconozcamos nuestros errores, como decía David. Reconozco mis rebeliones, reconozco que he pecado ante ti, reconozco que te he fallado, Dios, pero ten piedad de mí conforme a tu misericordia. No escondas tu rostro, decía David. Borra mis maldades y crea en mí ahora un nuevo corazón limpio. Renueva mi espíritu. Renuévame un espíritu recto delante de tu presencia, Señor. ¿Vale? Pues esa fue nuestra clase del día de hoy, queridos niños, queridos Radio Escucha. Hoy tratamos sobre el sentimiento de la culpa. Liberémonos de esa culpa, queridos niños. Si sientes culpa por algo que hiciste, libérate de esa culpa. Ve a los pies de Dios y confiésale tus maldades. Confiésale aquello que hiciste mal. Y Dios, como David, te perdonará. Si verdaderamente estás yendo con un corazón arrepentido y sincero, recuerda que a Dios no lo podemos engañar y que Dios todo lo ve, que no hay nada oculto para Él. Él conoce nuestras intenciones de nuestro corazón y lo más íntimo de nuestro corazón, y Él conocerá si nuestra oración es sincera o no es sincera. ¿Vale? Pues vamos ahora para despedirnos, queridos niños, querido Radio Escucha. Amado Dios y Padre Celestial, gracias te damos por lo aprendido de hoy, Padre. Gracias, Padre, porque nos das la oportunidad, mi Dios, y nos extiendes, mi Dios, tu poderosa misericordia, Padre, para poder, Señor, venir a tus plantas, Padre, y poder tener misericordia de ti, Padre. Y poder, Señor, pedirte, Señor, perdón por aquello, mi Dios, que hemos hecho mal, Padre. Por aquellas maldades, Padre, por aquellas cosas, Señor, en las cuales hemos obrado mal, Padre. Que hemos hecho mal a otros, Padre. Que hemos ofendido a otros, Padre. Que hemos hecho mal a otros, Padre. Ayúdanos, Señor, a recapacitar, Señor, a reconocer, Señor, nuestras maldades, a reconocer, Señor, nuestras rebeliones delante de ti, Padre, para que verdaderamente tú, Señor, nos des un perdón, Señor, liberador, Padre, y poder vivir, Señor, una vida alegre, una vida, Señor, liviana delante de tu presencia, con un espíritu recto, con un espíritu de integridad, Señor, delante de tu presencia, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a tener, Señor, esa poder entender a tu espíritu, Señor, y poder sentir, Señor, cuando verdaderamente, mi Dios, estamos fallando, Padre, e ir inmediatamente a tus pies, Padre, y pedirte perdón, Padre Santo, por todo aquello, Señor, que nos hace sentir, Señor, cargas pesadas, Señor, sobre nosotros, y que nos hace sentir vergüenza, Señor, que nos hace sentir miedo, que nos hace sentir estrés, Padre. Ayúdanos, Señor, a sincerarnos delante de tu presencia, Señor, como el rey David, Padre. Y así, Señor, recibir, Señor, tu precioso perdón, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Bueno, pues eso fue nuestra clase del día de hoy. Yo los espero el próximo miércoles a las 12 de la tarde por Radio Caí 104.3 FM y por nuestras redes sociales, por YouTube y por Facebook, en nuestra página de Dios es Fiel, Comunidad de Fe. Dios me los guarde y Dios me los cuide. Bendiciones.